Este pasto viene de un periodo de latencia, adormilado, aletargado, ocasionado por el frío, donde su crecimiento fue lento, prácticamente su color no fue ese verde intenso con el que lo conocemos y lo disfrutamos. Y al estar poco a poco ya subiendo la temperatura, es momento de darle su primer mantenimiento. Al igual que un programa de fertilización que en un momento te lo doy. Lo mismo pasa cuando del calor comienza a pasar al frío, hay que darle un mantenimiento similar. Como parte del mantenimiento, no pierdas de vista la estética del jardín, y para eso yo me apoyo de una desbrozadora, y lo único para que lo uso es para los contornos o las orillas del jardín, no más. En caso que no tengas una, sáltate este paso, no pasa nada. Vamos al siguiente. Entre las herramientas que necesitas, independientemente del pasto, es una escoba metálica, y con esta lo que vas a hacer es rastrillar todo el pasto con fuerza, porque aquí te viene el dato más importante de este video. El pasto San Agustín o Cuernavaca no es recomendable escarificarlo, a menos que tenga una situación especial que ya lo estaré mencionando en otro video. Entonces continúa rastrillando, digamos, de manera vertical, de forma horizontal, así como lo estás viendo, con fuerza, no se está dañando el césped, y es como si fuera realmente una escarificada, pero mucho más tranquila, y que le hace mucho bien al pasto césped San Agustín. Cabe señalar, amigos aficionados, que si tú tienes un pasto quicuyo o cualquier otro de clima cálido y no tienes esta máquina escarificadora, no hay ningún problema. Puedes rastrillar también ese pasto. Se aproximaría un poquito a la escarificación, de todos modos, mira, le vendría muy bien. Y una vez que terminaste de rastrillarlo, te apoyas de tu cortadora eléctrica para que sirva como aspiradora y recoja todos los restos de lo que rastrillaste. En caso de que no tengas, no hay ningún problema, le barres bien y lo recoges con la mano y lo metes a un costal. Digamos que hasta aquí queda la primera parte, y en resumen, cortas un poco más bajo de lo que venías cortando, rastrillas el pasto San Agustín o Cuernavaca, escarificas el pasto quicuyo si es que tienes una escarificadora, si no también la rastrillas, y al final recoges toda la paja. Vamos a la siguiente parte, que ya es la aplicación de los fertilizantes, y hay detalles que podrías aprender. Comenzamos agregando materia orgánica, ya sea composta o humus de lombriz, y estas van a ayudar a ir cambiando, mejorando la composición del suelo poco a poco a lo largo de los meses. Estos bultos de 30 kilos me alcanzan muy bien para un área de 25 metros cuadrados, para que tú hagas tus cuentas y lo distribuyas de manera uniforme lo mejor que puedas. En caso de que no tengas la variedad de fertilizantes que has visto en el canal, te sugiero agregar el doble de composta a un área de 25 metros cuadrados. Eso ayudará fantásticamente. Y viene la parte más importante o más interesante, creo yo, de este video, que es el plan de fertilización para este tipo de pastos. Y lo que me encanta es que está diseñado para que lo veas en cualquier época del año. Tú entrando al frío, entrando al calor, en fin, no importa. Mira, es lo básico de lo básico. Cuando inicia la primavera, búscate un fertilizante que esté medianamente de nitrógeno, pero en comparación al fósforo esté un poquito más alto y el potasio esté más alto. Y este tipo de fertilizante sirve para ir despertando poco a poco de ese aletargamiento estos céspedes en invierno. Después de cada mes, hasta finales de verano, un fertilizante de la composición ya cambió. ¿Y por qué cada mes? Porque la mayoría de los fertilizantes para pasto que existen son de una mediana calidad, de manera que necesitas aplicarlos mes a mes, o al menos de 5 a 6 semanas. Cuando la temperatura empieza a descender en otoño, vuelve al primer fertilizante. Medio nitrógeno, bajo en fósforo, alto en potasio. Las micorrizas, aplícalas cada 2 meses a lo largo del año y ellas estarán haciendo lo que saben hacer con las raíces de tu césped. Y reitero que este es un plan básico, muy elemental para el mantenimiento de tu césped a lo largo del año. Te da una idea de lo que necesitas hacer, qué herramientas ir comprando poco a poco, ir buscando los fertilizantes adecuados allí en tu región. También puedes mandarme una foto de tu jardín por Instagram y darte algunos tips adicionales. Y si prefieres tener una asesoría más personalizada, puedo dártela con un bajo costo, con mucho gusto. Si estás buscando cómo restaurar
tu pasto porque está dañado. Aquí te dejo esta lista de reproducción. El plan de riego en el mantenimiento está en la descripción. Y si te preguntas por qué estoy colocando una lata en el jardín, la respuesta está en este otro video. Gracias, aficionados.